Muy buenas noches para todos. Sean bienvenidos a esta nueva tutoría de la asignatura de álgebra lineal. Antes de dar inicio, preguntarles Luis, Walter y Wilson si no hay problema con el audio para poder dar inicio. Excelente, entonces vamos a comenzar con el contenido pendiente que se tiene de esta unidad de espacios vectoriales. Antes de comenzar, pues comentarles de que ya está disponible la tarea número 2. Por ahí se los comentaba el día sábado por la tarde, noche, que ya estaba disponible, ahí pueden consultarla. Y posteriormente, cuando ya ustedes comiencen a trabajarla, vamos a ir solventando cualquier duda que ustedes tengan. Por el momento vamos a tratar de continuar un poco, a ver si se logra terminar, pues, el contenido relacionado a los espacios vectoriales y bueno, se va a venir una nueva unidad posteriormente, pero podemos más adelante programar algunas tutorías que vayan relacionadas a las tareas, a la tarea final, a la tarea número 2. Entonces vamos a comenzar. Yo por acá tengo ya listo los documentos de lectura, más que todo los de independencia lineal y la de bases y dimensión, que son los últimos lo último que falta de ver, ¿verdad? De la parte de álgebra lineal. Vamos a ver por acá. Muy bien, por acá tengo ahorita compartiendo el documento de combinaciones lineales, que también, bueno, es parte del libro de álgebra lineal de Grossman, la sección 5.4. Si se recuerdan, el día sábado llegábamos hasta la parte 5.3, hasta la sección 5.3. La idea el día de hoy va a ser revisar la 5.4 y parte de la 5.5 para seguir reforzando la lectura y el desarrollo de los problemas relacionados a esta unidad, a esta temática. Consultarles primeramente si ya leyeron estos documentos, el de combinaciones lineales y este otro de bases y dimensión. No sé si ya le dieron lectura a estos documentos o todavía no. Vaya, muy bien. Entonces, pues bueno, vamos a ir un poquito despacio en ese sentido. Más que todo, me voy a centrar, ya después ustedes van a reforzar la lectura, ¿verdad? Pero me voy a centrar un poco en las definiciones principales y en el desarrollo de algunos ejemplos, que ya los tengo listos por acá también. En total son alrededor de 4 ejemplos a desarrollar. No nos vamos a adentrar por completo, es decir, a tratar de cubrirlo todo en su totalidad, porque lo van a requerir después reforzar un poco con la lectura para que se comprenda mejor. Entonces, vamos a ver. Por acá tengo el documento de independencia lineal, que es parte, como les digo, del libro de Grossman. Esto siempre va relacionado a la parte de la resolución de vectores, desde los espacios vectoriales como tal. Entonces, voy a irme primeramente a la definición. Veamos, esa es de importancia. La definición 5.4.1 o llamémosle directamente la definición de dependencia
e independencia lineal. Y vayan tomando nota, vayan tratando de recordar esto cuando vayamos realizando los diferentes ejemplos. Fíjense bien, el concepto de dependencia e independencia nos dice lo siguiente: sean B sub 1 hasta B sub n vectores en un espacio vectorial B. Esto siempre forma parte de lo que hemos visto con anterioridad en la parte de vectores, y nos sigue diciendo, entonces, se dice que los vectores son linealmente dependientes, atención a esto, son linealmente dependientes si existen n escalares llamados C sub n, no todo cero, es decir, cualquier valor entero diferente de cero, tales que el producto de cada escalar por cada vector del espacio vectorial, sumado al segundo, al tercero, a todos los componentes vectoriales que formen parte del espacio vectorial, debe ser igual a cero. Entonces, basémonos en esto. Se dice que los vectores son dependientes si existen n escalares diferentes de cero o no todos siendo cero, tales que la sumatoria de este producto sea igual a cero. Muy bien. Ahora, si los vectores, dice, no son linealmente dependientes, se dice que son linealmente independientes. Muy bien, pero ¿cómo definir un vector linealmente independiente? Partamos de esa pregunta. ¿Cómo vamos a definir a un vector que sea linealmente independiente? Pues bueno, sigamos por acá. Acá lo explica de otra manera diferente. Si yo tengo este conjunto de vectores y tengo esta ecuación, veamos, siempre voy a jugar con esta ecuación. Se va a cumplir, veamos, si son linealmente independientes, o van a ser, perdón, linealmente independientes, si los escalares son iguales a cero. Por acá lo tiene definido. Es decir, para los dependientes, el escalar, algunos pueden ser cero, otros no. Pero si todos los escalares, desde C sub 1 hasta el último escalar, son iguales a cero, entonces se dice de que los vectores son linealmente independientes. Esto es lo que se va a manejar para poder resolver los problemas relacionados a ese tipo a esa parte de vectores. Por acá de hecho nos menciona un poco, bueno, un teorema que va relacionado a la dependencia e independencia lineal, en la que nos dice que dos vectores en un espacio vectorial son linealmente dependientes si y solo si uno de ellos es un múltiplo escalar del otro. Pues bueno, de pronto se vuelve complejo definir a qué se refiere con que uno de ellos sea un múltiplo escalar de otro. Conforme vayamos desarrollando y avanzando, lo vamos a ir comprendiendo. Acá se puede ver un poco una pequeña demostración de ese teorema, pero lo importante ahorita va a ser saber definir, saber resolver primeramente los problemas relacionados, ejercicios numéricos relacionados a esa definición como tal. Entonces, para ello, por acá quiero ver, tenemos este caso, este ejemplo. Me voy a ir directamente a este ejemplo, puesto que en los demás, en los anteriores, ya nos dice que son linealmente dependientes o que son linealmente independientes, pero no nos especifica un valor en particular. No nos especifica cuál es el proceso para conocer si efectivamente son dependientes o independientes. Entonces, para ello, basémonos primero en este problema particular.
en este problema particular. Pero acá, de hecho, ¿qué es lo que realiza? Voy a ir intercalando la presentación de ese documento con esta imagen que tengo acá. Vamos a ver. Muy bien, nos vamos a centrar en esto en particular. ¿Qué es lo que se realiza? Veamos. Voy a ir intercambiando. Cada vector va multiplicado por un escalar según la definición. Llamémosle C1, C2 y C3. Y estos son iguales a 0, o lo que es lo mismo, al vector 0. Entonces, cuando se multiplica, veamos en el caso del C1, ¿qué es lo que genero? C1 más 2C2 igual a 0. Estoy generando acá un sistema de ecuaciones. En este caso, un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que podemos visualizar con facilidad por acá. Esto es lo que se genera. C sub 1 más 2 C sub 2 igual a 0. Menos 2 C sub 1, aquí es menos, acá es menos 2 C sub 2 más C sub 3 igual a 0. Y en el último, 3 por C sub 1 más 7 por C sub 3 igual a 0. Que me genera esta matriz. Muy bien. Ahora, acá el documento nos resuelve el sistema de ecuaciones utilizando la matriz aumentada. Es decir, coloco los elementos de la ecuación y le agrego el elemento de la igualdad para determinar a cuánto equivale, en este caso, C sub 1, C sub 2 y C sub 3. De hecho, por acá, si vemos, no realiza toda la operación como tal, porque no está desarrollada. Únicamente plantea la matriz y define cuál es su solución. ¿Y qué podemos observar acá? C sub 1 es igual a 0. C sub 2 es igual a 0. Y C sub 3 es igual a 0. Basados en la definición, vamos a regresar un poco por acá. Basados en la definición, los vectores, por ser 0, el resultado de los escalares, se dice que los vectores son linealmente independientes. Ahora bien, voy a ponerles la otra solución. Esta es, primero, desarrollando el elemento del determinante, es decir, utilizando la regla de Cramer. Acá no lo tengo colocado porque la idea es calcular el determinante. Si es distinto de 0, entonces puedo utilizar el método y de hecho efectivamente ese determinante es distinto de 0. Ustedes lo pueden comprobar más adelante. Pero, pues bueno, cuando uso Cramer, si se recuerdan por la regla de Cramer, extraigo 3 determinantes. En este caso, un determinante de sub 1, de sub 2 y de sub 3. Van a poder observar ustedes que todos son 0. Si se recuerdan en Cramer, en este caso para la columna 1, sustituyo la columna 1 por los elementos de la igualdad. En el otro hago exactamente lo mismo y para el tercero hago exactamente lo mismo. Al aplicar el determinante, al aplicar el método del determinante, van a observar que todo se va a hacer 0. Es decir, todo el resultado final del determinante va a ser igual a 0. Muy bien. Ahora, si es 0, muy bien, como es 0, entonces se dice que C sub 1 va a ser igual a 0. Pero ¿cómo se calcula C sub 1? Este vendría siendo el cociente entre D sub 1, que es el que está acá, entre el resultado del determinante de la matriz original. Y sin importar cuál sea, 0 dividido entre cualquier número sigue siendo 0. Lo mismo va a pasar para C sub 2 y lo mismo exactamente para C sub 3. Muy bien, este es para el caso de este ejemplo en particular. Como les digo, independientemente del método que estemos utilizando,
el resultado va a ser siempre 0 para todos. Va a ser 0 y voy a poder decir que efectivamente estos 3 vectores que tengo acá, los que tengo por acá, son linealmente independientes. Muy bien, hagamos una primera pausa por acá. ¿Se comprendió lo que acabo de explicar con este ejemplo? Vaya, muy bien, como les decía, ¿verdad? Todo está en definir o en tratar de determinar a cuánto equivalen los elementos los escalares, más bien, los escalares que acompañan a cada uno, a cada uno de estos vectores. Si ven, repitiendo un poco, tengo los 3 vectores, determino si son o no linealmente dependientes o independientes, asigno el escalar a cada uno y posteriormente formulo el sistema de ecuaciones, que como les decía viene dado por c sub 1 más 12 sub 2 igual a 0. Ojo, todo siempre igualado a 0, tal como lo tenemos por acá. Ya vamos a ver otros casos diferentes. Pues bien, acá lo tenemos entonces. Resolvemos el sistema y determinamos el valor de los escalares para conocer si son o no dependientes. Muy bien. Para comprenderse mejor, vamos a ver, para comprenderse mejor, quiero ver. Muy bien, para que se comprenda mejor, traten de, ahorita, en esta pausa, ¿verdad? Traten de resolver el problema número 1 primeramente. Resuelvan el problema número 1, determinen si es o no linealmente dependiente, o en su defecto, ¿verdad? Si es independiente. Y después de realizar el ejercicio 1, procuren resolver el ejercicio 5. En ese pueden utilizar Kramer o utilizar directamente operaciones de renglón, el que a ustedes les parezca para resolver la ecuación. Y para ese sí, operaciones de renglón por la forma que tiene. Ese por la forma que tiene. Si ven eso, se les generaría una matriz de 3 por 2. Entonces a ley lo harían por reducciones de operaciones de renglón. Entonces, les voy a dar un espacio de unos minutos para que resuelvan estos 2 problemas antes de continuar con el desarrollo de la temática. El 1 y el 5 se los voy a dejar en pantalla y traten de resolverlo.
Vamos a ver, ¿ya pudieron resolver el primer problema o todavía no? Vale, muy bien. El primero, correcto, es independiente. De hecho, pudieron encontrar de que tanto C sub 1 como C sub 2 son iguales a cero. Ahora, ¿qué pasa para el segundo? ¿Ya lo están trabajando? Es el número 5, ¿verdad? Que se encuentra en la parte de los problemas. El número 5. Vaya, muy bien. Por acá dice Walter de que ya pudo reducir por renglones, pero no sabe qué más hacer. Eh, ya vamos a ver qué más se va a realizar. Para mientras los demás, ¿cómo van con el problema número 5? El segundo que he pedido que hagan. Vaya, muy bien. Continúen entonces ahí y ya vamos unos minutos más y ya vamos a revisar el desarrollo en sí del problema, del otro problema, ¿verdad? Del que están trabajando ahorita.
Vaya, muy bien, vamos a ver. Por acá Walter nos dice de que en el 5, dice en ese otro ejercicio, se le hacen 0 la segunda y tercera fila al reducir por renglones. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Basados en eso, antes de continuar con el problema, los demás, Luis, Wilson y también Walter, ¿será o no independiente este problema? Más bien, en general, ¿es independiente o es dependiente estos vectores? ¿Qué creen ustedes a simple vista? Cristian, es el problema 5. Es el que estamos desarrollando por ahorita. El problema 5. Si querés anotarlo por ahí y ya lo vamos a seguir revisando. Vaya, Walter nos dice que posiblemente sea independiente. ¿Qué dicen los demás? Vaya, Luis nos dice que es dependiente. Muy bien, dos respuestas distintas. Vamos a ver entonces el desarrollo. ¿Cómo iría quedando en particular? Vamos a ver, sería este problema. Muy bien, veamos acá. Ustedes realizaron operaciones de renglón. Y en la segunda operación apenas ustedes llegaron a esto. Es lo que tienen actualmente. Partieron desde acá, formularon el sistema de ecuaciones ya con las variables, recordemos C1 y C2, una en cada vector. Generaron la matriz, que es una matriz de 3 por 2, y llegaron a este proceso, a este resultado. Muy bien. ¿Qué es lo que se genera? Lo que ustedes generan es esto, que C1, esto que tenemos acá, C1 más 2 por C2 es igual a 0. Eso es lo que ustedes han generado. Muy bien. Y se debe de cumplir para ciertos valores de C. En el caso de que sean independientes, deberían de cumplirse para C1 igual a 0 y para C2 igual a 0. Muy bien. Pero partiendo de acá, yo lo puedo resolver en forma general. ¿A qué me refiero? Me refiero exactamente a esto que tengo acá. Si despejo a la variable C1, esto me queda a menos 2 por C2. Si se recuerdan, bueno, vamos a ver, en la parte de los sistemas de ecuaciones, en la parte de la unidad 2, unidad 3, cuando resolvíamos método de Gauss-Jordan, habían momentos en el que, bueno, cuando reducíamos la matriz A, como le llamamos, hacia la matriz identidad, esta nos ayudaba a resolver el sistema de ecuaciones. Caso contrario, si había un momento en el que no podíamos llevarlo a la identidad, entonces podíamos asignarle ciertos valores a cada, en particular a uno de ellos, y podíamos determinar cuánto era la solución del sistema de ecuaciones. ¿A qué me refiero para que se comprenda mejor? Veamos qué pasa por acá. Voy a ampliarlo un poco más. En este caso, si C2 es igual a 1, sabemos que si este es igual a 0, por lo tanto C2 va a ser igual a 0 y se va a cumplir la igualdad. Pero ¿qué pasa si C2 es igual a 1? Verifiquemos si es dependiente o independiente. Si C2 es igual a 1, entonces C1, ¿cuánto es igual? Sustituimos acá en la ecuación y nos dice de que C1, perdón, va a ser igual a menos 2. Muy bien, entonces verifiquemos la igualdad. ¿Cuál igualdad? Recordando un poco, retomando la parte de los documentos, estaba por acá, lo que buscamos es verificar esta igualdad. Esta que tengo acá. Para definir si son dependientes o independientes, se basa en esto. Y por aquí Cristian también nos dice de que para él son independientes. Son dependientes, perdón.
Vaya, muy bien. Basados en la igualdad, entonces, por acá. Verifiquemos. ¿Se cumple esta igualdad? En efecto, será que al multiplicar menos 2 por el vector 1 más 1 por el vector 2 es igual a 0, ¿sí o no? Solo verifiquemos, menos 2 por 2, esto es menos 4. Menos 4 más 4 nos da 0. Muy bien. Menos por menos da más. 2 por 1 es 2, menos 2 igual a 0. Menos 2 por 4 menos 8, menos 8 más 8 es igual a 0. Por tanto, se cumple la igualdad en el caso de que C sub 2 tome el valor de 1 y C sub 1 el valor de menos 2. Muy bien, pero este es para el caso de este en particular. Les pregunto, y lo pueden resolver ahorita ustedes a grosso modo. Si C sub 2 vale 2, ¿cuánto vale C sub 1? Verifiquen el resultado y efectúen la igualdad. Ya va cambiando acá los escalares para ver si en efecto se cumple. Lógicamente debería cumplirse y ya con esto, de hecho, con esta parte, con esto que tengo acá, ya se logra definir que los dos vectores que tengo acá son linealmente dependientes. Pero comprobemos esta otra parte, a ver cuánto les da. Vamos a ver, si C sub 2 es igual a 2, ¿cuánto vale C sub 1? Hagamos la igualdad y resolvamos el sistema de vectores.
Vaya, muy bien. En el caso de que C sub 2 valga 2, C sub 1 vale menos 4. Entonces definamos, menos 4 por 2 sería menos 8, menos 4 por menos 1 es sería 4, y menos 4 por 4 sería menos 16. Y acá si vemos, 2 por 4, 8, sería el negativo del de acá. 2 por menos 2, menos 4, acá sería 4. Acá sería 2 por 8, 16, y aquí tendríamos menos 16. Entonces también se cumpliría la igualdad. Muy bien. Entonces significa que para cualquier valor que no es, que de hecho acá son diferentes de 0, se cumple la igualdad. Y por ende, se concluye que los vectores son linealmente dependientes. No olvidemos esa parte de ir determinando o de ir explicando más bien que los vectores son en efecto linealmente dependientes. Vale, muy bien. Esto es en relación a la independencia o dependencia lineal de vectores. Vamos a ver, hasta este momento lo que hemos revisado. Vamos a ver, Luis, en tu caso ya habías leído un poco. No sé, Cristian, si ya había dado lectura a parte de esa temática de la independencia lineal, pero en general para todos se ha comprendido hasta este momento lo que estamos revisando acerca de los vectores dependientes e independientes. Vale, muy bien, los demás lo van comprendiendo de esta parte. Recordemos que todo se basa en la definición, eso es lo importante. Se va a basar en la definición de independencia lineal. Exacto, Cristian. Bueno, en este caso en particular, por ejemplo, como no se logra llegar a un valor en particular de C, entonces hay que tratar de despejarlo en forma general, aunque de hecho comentar que desde acá, desde este momento, al definir esta ecuación, ya sabemos de que son linealmente dependientes, porque ya vimos que C sub 1 es un valor diferente de 0. En general, es decir, si toma 0, pues ambos son ceros. Se puede asumir como linealmente independientes, pero en ese caso es cada uno los que nos darían igual a 0, al igual que tenemos este de acá, en lo que al trabajarlos por separado nos dio 0 para cada uno de ellos. Entonces acá siempre hay que tratar de formular la ecuación que se tiene. En este caso vamos a ver, tratarla de despejar a una sola, a verificar una igualdad y luego verificar si se cumple para los vectores. Pero sí, cuando lo tenemos en forma de ecuación, de una ecuación, despejémosla y tratemos de determinar valores particulares para ver si son linealmente dependientes o si solo se cumple para 0 también. Por eso es que se hace asignación de valores, para ver si se puede cumplir para cualquier valor de los números reales. Vaya, muy bien. Ya tenemos estos otros dos ejemplos. Acá lo tenía solo planteado. Ya ustedes lo hicieron y este igual. También ya está resuelto. Ahora bien, continuando entonces por acá. Como les digo, tienen que adentrarse un poco a la lectura de esta unidad, los que todavía no lo han hecho. Sin embargo, creo que los problemas en particular están bastante entendibles. De hecho, por ejemplo, en los ejemplos anteriores, vamos a ver. En los ejemplos anteriores,
Ya nos da valores directamente sin resolver, pero en este caso, que era el primero que hacíamos, llegamos al sistema de ecuaciones para resolverlo. Y así podemos verificar, por ejemplo, por mencionar algo, tenemos este ejemplo. El siguiente el 5.4 por acá. En este caso, 3 vectores en R3. Pues bueno, siempre se hace exactamente lo mismo. Se asignan las variables C1, C2 y C3. Si hay 4 vectores, pues también una variable C4, C sub 4. Y en este caso, si ven, voy a tener una matriz cuadrada y también, fíjense bien, para hacer la similitud con respecto al último ejemplo que ustedes desarrollaban. Este caso particular llega a este sistema de ecuaciones. C sub 1 más 3C sub 2 más 11C sub 3 igual a 0. Menos 3C sub 1 menos 6C sub 3 igual a 0. Y acá 4C sub 2 más 12C sub 3 igual a 0. Pero ¿qué sucede? Al ir efectuando, según este ejemplo, las operaciones básicas de renglón, no se llega a la matriz identidad. No se llega a la matriz identidad. Muy bien. Pero sí llego a 2 ecuaciones con 2 variables. Acá, en este ejemplo particular, lo más accesible es, pues bueno, C sub 3 aparece en ambas ecuaciones, entonces asignémosle cualquier valor. Pues bueno, si C sub 3 es igual a 0, está claro que C sub 2 va a ser igual a 0 y que también C sub 1 va a ser igual a 0. Si se le da, normalmente le damos el valor de 1, el valor unitario. Si le damos 1, pues bueno, C sub 2 se convierte en menos 3 y C sub 1 se convierte en menos 2. Y al efectuarse la operación como tal, vamos a ver por acá, se cumple, en efecto se cumple la igualdad. Ahí ustedes pueden hacer la verificación cuando den la lectura, pero en este ejemplo solo tenía una ecuación. En este otro ya existen 2 ecuaciones, siempre sustituyo para un valor o despejo la fórmula para uno de los valores, podría ser para en este caso C sub 2, y trato de ir resolviendo para las demás incógnitas. Entonces, esto es en general lo que trata la parte de la dependencia e independencia. Por acá tengo la parte de la rúbrica perdón, la ruta de aprendizaje de esta unidad. De hecho, como esto ya lo cubrimos, ¿verdad? La parte de la combinación lineal y espacio generado, por eso estamos directamente en este punto de la independencia lineal. Basándome, y lo quiero adelantar, basándome en la lectura comprensiva de estos archivos, combinaciones lineales 1, y posteriormente el que vamos a ver ya, el de bases y dimensión 1. Esos dos son los que estoy tomando, ¿verdad? Por acá de hecho pide realizar ciertos ejercicios. De hecho, de la 5.4 acabamos de hacer el 1 y el 5, ¿verdad? Entonces aquí tienen ustedes más elementos por hacer, para practicar, ¿verdad? Conforme vayan avanzando en la lectura. Y pues bueno, vamos a revisar también la parte 5.5, que es la relacionada a las bases y dimensión. Pero antes quiero ir adentrando un poquito más a esto, solamente para ir terminando. Cada uno de estos elementos tiene una interpretación geométrica. En este caso, para R3, esto que tenemos acá es algo similar a lo que se veía en la unidad 1, pero para ello obviamente suponemos que los 3 vectores son linealmente dependientes. Entonces acá lo que trata de hacer es, en este caso, verificar propiedades. Esto de hecho ya lo han trabajado ustedes con anterioridad. Pues bueno, acá más que todo se basa en interpretaciones ilustrativas relacionadas a la teoría de vectores, ¿verdad? Vayan adentrando un poco a esta lectura, adéntrense a esta lectura, para que después podamos explicar un poco más a detalle
a qué se refieren estos elementos cuando se habla de vectores coplanares. Solo gráficamente, eso sí se las podría adelantar, gráficamente. Veamos, tenemos una gráfica de vectores que son independientes y no coplanares, y otros vectores que son independientes y que son coplanares. Veamos cuál es la diferencia que radica en cada una de ellas. La ubicación de uno de la terna de puntos. Esa es la única diferencia que existe en estos elementos para vectores que son independientes, es decir, que sus escalares en este caso son igual a 0. Vamos a seguir por acá. Pues bueno, acá se adentra la parte de los sistemas de ecuaciones, ya tratamos de realizarlo. Incluso veamos lo que sucede en este caso siempre para R3, pero ya con 4 vectores en el que llegamos técnicamente a sistemas de ecuaciones, donde hay que buscar valores para ver si ellos se cumplen. En diferentes teoremas, sistemas homogéneos. De hecho, bueno, esto ya no se adentra mucho en esta parte, porque incluso en la ruta de aprendizaje verifican que la mayoría de problemas va relacionado al cálculo de ver si son o no independientes. Entonces, según se tenga o según se vea la tarea, pues vamos a ir explicando un poco a detalle estos elementos. Como les digo, avancen un poco en la lectura para poder ir adentrándonos un poco en estos temas que forman parte, ¿verdad? Siempre de lo que tiene que ver con las combinaciones lineales. En este caso, soluciones a sistemas homogéneos. En este caso, 2 ecuaciones con 4 variables. Siempre hace lo mismo, los iguala a 0. Los reduce por renglón. Va armando diferentes matrices con vectores columna, pero bueno, al menos ya por el momento ya sabemos cómo definir si los vectores son linealmente independientes o linealmente dependientes. Eso mismo se puede verificar también para la parte de matrices. Lo podemos hacer para la parte de matrices. Utiliza el mismo método. Veamos, utiliza el mismo método. Toma valores escalares y se los asigna a cada matriz. Y lógicamente este escalar altera a todo el elemento matricial, porque se realiza la operación interna para calcular el sistema matricial. En este caso, como en los ejemplos anteriores, no da un proceso en particular, sino que únicamente define que efectivamente las 3 matrices son linealmente independientes. En aquel caso se hablaba de vectores. Acá se habla ya de matrices. Acá nos da la solución. Todos los valores de C son iguales a 0. No nos dice cómo lo resuelve, sin embargo, el proceso es prácticamente el mismo. Como les digo, se asignan escalares y estos escalares se multiplican por cada elemento de la matriz y se hace la operación respectiva, ¿verdad? En este caso, la suma de matrices. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, en resumen, es una de las definiciones principales. Esto es lo que deben de manejar, esta igualdad, para definir la independencia o no de un grupo de vectores. Y además, veamos por acá, nos dice de que un conjunto de n vectores es linealmente independiente si n es mayor que m. Esto lo da en forma general. Acá nos habla de espacios Rm.
es decir, espacios menores al número de vectores, pero la principal, como les reitero, va a ser que se basen en la definición de la dependencia lineal. Esto es lo importante, esto es lo principal dentro del conjunto en sí, de la teoría de la independencia lineal. Vaya, muy bien, esto es en relación a este tema en particular. Tenemos este otro, y este es un poco más complejo, más amplio de trabajar para resolver los problemas. De hecho, me voy a ubicar primeramente por acá. Me voy directamente estoy jugando con el libro para no moverme mucho en el documento, ¿verdad? Ese tipo de problemas yo creo que están dentro de la tarea. Quiero darle una revisión haciendo ese paréntesis. Vamos a ver. No sé si ya tuvieron oportunidad, ¿verdad?, de ver la tarea, pero quiero ver si hay, bueno, aquí creo que hay problemas de ese tipo. Vamos a ver. Bueno, la mayoría se basa acá en demostraciones, en gran parte. Veamos esta, tal vez se recuerdan, que la vimos en la tutoría anterior, el ejercicio 5. Pues bueno, vamos a ver. No involucra mucho, hasta el final está, pero bueno, no involucra mucho acá la parte de las bases y dimensión. Vamos a ver por acá. Muy bien, no toma mucho lo de bases y dimensión, pero es parte de la temática en sí. Entonces, para tratar de ir finalizando, ¿verdad? Vamos a ver primero la definición, ojo, la definición de la base. Nos vamos a basar al menos esta noche en lo de la base. Me imagino, antes de continuar, me imagino que no han llegado todavía a la lectura de este documento. ¿Cómo están con la lectura de este otro, de bases y dimensión? Vaya, Luis me dice de que no lo ha revisado. Bueno, Walter, sí me decías al inicio también que no había dado lectura. Igual creo que Wilson está en la misma situación. No sé, Cristian. Pero bueno, al menos vamos a dar una parte introductoria. No lo vamos a ver todo, pero sí una parte introductoria. Y vamos a resolver únicamente un ejercicio, solamente para que ya se lleven la idea de lo que deben de verificar para ver si algo es o no una base, y ya ustedes lo van a reforzar después. Viendo por acá un poco las fechas del calendario, la última tutoría, que es presencial, de día sábado, la tenemos para el 6 de junio. Yo creo que a esas alturas vamos a estar con la unidad número 6. Con la unidad número 5. Vamos a ver después, vamos a ponernos bien de acuerdo para ver qué otras fechas programar de tutorías, considerando que para esta semana creo hay entrega de tarea, posteriormente va a haber entrega de actividad, que es la número 2, va a haber un examen también por ahí, el parcial 2, más las autoevaluaciones que faltan. Entonces vamos a programar más tutorías, de hecho, adicionales, durante el mes de junio. Ustedes me dirán después qué fecha se les hace mejor, pero sí vamos a ir asignando
más tutorías dentro después de esta número 6 para poder irles ayudando en lo que se requiera, ¿verdad? En los contenidos. Pues bueno, sigamos por acá entonces. En esta parte de las bases y dimensiones, la base en particular se define de esta forma, siempre hablando de conjuntos de vectores. Veamos, un conjunto finito de vectores es una base para un espacio vectorial si se cumplen estas dos condiciones. El conjunto de vectores es linealmente independiente y el conjunto de vectores es un generador del espacio vectorial B. Aquí entra en juego lo que acabamos de ver. La independencia lineal y, ¿qué era lo otro? El espacio generado o conjunto generador. Estas dos definiciones son las que van a entrar en juego acá. Esto es lo único que vamos a tocar por ahora. Ya más adelante, en otra tutoría, en otro repaso, podemos tocar la parte de la dimensión. Pero al menos esta parte, para que empiecen a adentrarse en esta lectura, se basa en esta definición. Bien. La base es un conjunto finito de vectores que están en un... que son, dice... Bueno, un conjunto finito de vectores es una base para un espacio vectorial V si se cumplen estas condiciones. Entonces, a manera de ejemplificarlo, veamos, a manera de ejemplificarlo. Por acá tengo el ejercicio número 3 definido. El ejercicio número 3. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer con el ejercicio 3? Nos dice por acá, de los problemas 1 al 14, dice, determine si el conjunto dado es una base. Ojo, esta guía se basa en base, esta parte de acá. Ya después, creo que entra la parte de las dimensiones. Esto lo vamos a ir dejando para más adelante, para otra tutoría, pero en esta parte de las bases. ¿Cómo saber si este conjunto es un espacio, es una base para el espacio vectorial P sub 2? ¿Cómo saber si es un espacio vectorial? Muy bien. Vámonos entonces a las condiciones que debe de cumplir. Debe de cumplir que sean linealmente independientes. ¿Y cómo determino eso? Por acá lo tengo este ejemplo. Vamos a irnos por acá. Tengo este problema en particular. Muy bien, pero esto yo ya sé que es un conjunto de 3 elementos. Veamos. Es un vector de 3, tiene 3 elementos, son 3 vectores. El vector menos 3x, el 1 más x cuadrado y el x cuadrado menos 5. Muy bien. Lo que requiero conocer es que si efectivamente este conjunto es una base para el espacio vectorial. Eso es lo que quiero ver. Si esto que tengo acá, esos 3 elementos, son un espacio, son una base, perdón, para el espacio vectorial, en este caso P sub 2. Y lógicamente, como decía ahí la definición de base, debo definir primero si son o no linealmente independientes. Y lo segundo, verificar si generan a P sub 2, el conjunto generador. Muy bien, verifiquemos la primera. ¿Qué es lo que efectúa? Fíjense bien. C sub 1, debo designar los escalares, como lo acabamos de ver, ¿verdad? Asignamos escalares, C sub 1, C sub 2 y C sub 3, que multipliquen a cada vector. Veamos, todo siempre va a ir multiplicado a cada vector. Y esto igualado a 0. Lo que he hecho es, vamos a ver. Vale, no hay problema, Walter. Solamente, pues bueno, bueno, Wilson, perdón. Posteriormente, pues por la asistencia del día de hoy, te voy a asignar un ejercicio, te lo voy a mandar después.
cuál es el ejercicio que vas a trabajar. Vaya, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Siempre asignamos el escalar y lo igualamos a 0. Ya voy a explicar por qué lo estoy haciendo de esta manera. ¿Por qué lo hago con base a un grado? Esto lo hago así para tratar de hacer una igualdad o similitud de igualdades. Efectúo el producto, en este caso menos 3 por c sub 1x, más c sub 2, más c sub 2x cuadrado, es decir, voy haciendo las operaciones algebraicas indicadas, c sub 3 por x cuadrado, c sub 3 por menos 5, y al final, ¿qué es lo que hago? Voy agrupando según el grado de su variable x. En este caso, c sub 2 más c sub 3 por x cuadrado, menos 3 por c sub 1x, más los elementos numéricos particulares c sub 2 menos 5 c sub 3 igual a este vector 0,0,0. Muy bien, ¿qué es lo que tendría entonces? De igual manera yo genero un sistema de ecuaciones en el que c sub 2 más c sub 3 es igual a 0. Menos 3c sub 1 con base a este otro también es igual a 0. Y c sub 2 menos 5c sub 3 es igual a 0. ¿Serán linealmente independientes? Lo que debo de hacer, lógicamente, es resolver ese sistema de ecuaciones. Pausa por el momento. Luis, Walter y Cristian, ¿se está comprendiendo lo que he dado hasta este momento? Lo que estoy comentando acerca de la base de vectores. Vaya, Luis nos dice de que sí. Vaya, la voy a volver a explicar un poquito. La voy a explicar nuevamente. Lo que tengo acá, debemos de saber que estos son considerados vectores. B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Tal como lo menciona por acá la definición. Es esto lo que tengo. Bien. Defino si son linealmente independientes. Para ello, ojo, como tengo tres vectores, veamos, en este caso voy a tener tres escalares. Entonces, me voy a basar primero en este sector, en esta parte de acá. Veamos, en esta parte de acá, hasta acá, antes de la igualdad. Entonces, multiplico el escalar por el vector. Luego el siguiente escalar por el otro vector y luego el último escalar por el último vector. Tengo tres vectores. Muy bien. ¿Qué es lo que realizo después? Voy efectuando las operaciones algebraicas. Menos 3c sub 1 por x. El c sub 2 lo distribuyo en ambos elementos del vector, que es lo que tengo acá. Y el tercer escalar lo multiplico por los elementos vectoriales. Muy bien. Luego de haber hecho eso, trato de agrupar términos semejantes a la variable x. Los valores x cuadrado. Muy bien, ¿qué escalares lo acompañan? C sub 2 y C sub 3. Hago esa agrupación. La x solo tiene un elemento que es menos 3 por C sub 1. Y luego los valores numéricos particulares, C sub 2 y menos 5 C sub 3. Ahora bien, si vemos, este es un sistema de ecuaciones de tipo cuadrática. X cuadrado más bx más c igual a 0. Yo acá estoy dando una forma de este tipo. ¿Pero eso para qué? Para saber primero por qué C sub 2 más C sub 3 es igual a 0. Lo hago con base al grado de la incógnita. Veamos acá.
X cuadrado con X cuadrado, ¿cuáles son los valores relacionados? Es igual a 0. Para la variable particular, para la variable X, grado 1, el menos 3C sub 1 sería igual a 0. Y posteriormente el C sub 2 menos 5C sub 3 igual a 0. Ya lo voy a seguir explicando más a detalle. Muy bien. Entonces, o únicamente, ojo, únicamente lo puedo igualar a 0 nada más, sin la necesidad de incluir estos elementos de acá. Es decir, todo lo de acá sin necesidad de incluirlo. Y sé que todos los elementos de las ecuaciones van a ir igualadas a 0. Muy bien. Llego hasta acá. Tengo esta matriz, ese sistema de ecuaciones. Son 3 ecuaciones con 3 variables. Pregunto, ¿cómo resolverían ustedes el sistema de ecuaciones? ¿Qué método utilizarían para saber si son linealmente independientes o no? Una técnica muy sencilla y que siempre funciona es intercambiando, por ejemplo, el renglón 1 con el renglón 2 y después van efectuando las operaciones indicadas para manera de llevarla a la matriz de identidad y definir a cuánto equivale cada una de ellas. Entonces, como primer paso, resolvamos este sistema de ecuaciones y verifiquemos el valor que corresponde tanto a C sub 1 como C sub 2 y C sub 3. De hecho, fíjense bien, con base a esto de acá, ¿cuánto creen ustedes que vale C sub 1? Les pregunto, para ustedes, ¿cuánto vale el valor de C sub 1? ¿Cuánto valdrá C sub 1 de acuerdo a esta ecuación? Muy bien, Walter, es igual a 0. Entonces solo falta conocer que C sub 2 y C sub 3 también sean igual a 0. Lo pueden resolver matricialmente para ver a qué elemento van a llegar. Les voy a dar un espacio para que lo vayan resolviendo.
habrán encontrado los valores de C sub 1, C sub 2 y C sub 3. Vaya, muy bien. De hecho, al llegar a la matriz de identidad, ahí se comprueba que efectivamente tanto C sub 1 como C sub 2 y C sub 3 son iguales a 0. Por ende, al ser iguales a 0, se dice que, según la definición, el conjunto de estos vectores es linealmente independiente. Es decir, basados en el problema, cada uno de estos vectores son independientes. Muy bien, ahora veamos si se logra llegar al conjunto generador. Vamos a ver. Vamos a pasar de imagen por acá. Y vamos a tener esto. Ojo, siempre el mismo proceso. Tengo ese sistema de ecuaciones que lo genero, pues C sub 2 más C sub 3 por x cuadrado, menos 3C sub 1x más C sub 2 menos 5 C sub 3. Pero ahora verifiquemos acá, se hace el cambio a variable ya no 0, sino ABC. Siempre basándonos en el sistema, en este caso de grado 2. Esto con el fin, ahora sí tiene un fin, de igualar las ecuaciones. En este caso, C sub 2 más C sub 3 igual a A. Menos 3 C sub 1 es igual a B. Y C sub 2 menos 5 C sub 3 igual a C. Vaya, ese es el fin de hacerlo de esa manera. O llamémosle, en otras palabras, el vector ABC para el conjunto generador. Para ello, lógicamente, debemos de tener un poco, o recordar, perdón. Voy a tratar de regresar un poco acá. Es importante recordar un poco esta parte, ¿verdad? Del espacio generado. De hecho, como les digo, es una parte de es parte de los requisitos que debe de cumplir. Es lo que ya vimos con anterioridad. Vamos a ver si encontramos la definición. Acá está el caso del espacio generado. De hecho, creo que hicimos ejemplos particulares en un ejemplo particular en ese momento. Y si vemos, el sistema de ecuaciones ya lo iguala a un vector que es diferente de 0. Vamos por acá. Lo iguala a algo que es diferente de 0. Entonces, lo mismo sucede para este caso en particular. Lo efectúa, aquí lo pueden llamar ABC o le pueden llamar cualquier otra incógnita, pero el punto es de que se resuelve ahora para esta igualdad diferente, que ya no es 0. Muy bien, ahora, si bien acá no tengo el proceso matricial, pero les puedo asegurar que el resultado al que se llega es que C sub 1 es igual a menos 1/3 de B. C sub 2 es igual a A menos la fracción de A menos C sobre 6 o A menos 1/6 de A menos C. Y C sub 3 es igual a A menos C sobre menos 6. ¿Qué significa? Que con base a este resultado puedo asegurar que efectivamente estos tres vectores generan al espacio vectorial. Según lo que tengo acá en la teoría,
Este conjunto de 3 vectores que tengo en el problema generan al espacio vectorial. De hecho, siempre retomando un poco esta parte, me recuerdo, quiero ver, tratando de hacer memoria un poco, era uno de estos problemas el que realizábamos, si no me equivoco. No recuerdo exactamente cuál, pero la idea es de que efectivamente se genera un espacio. Es decir, vamos a ver dónde estamos, por acá. Al llegar a valores, que en este caso los escalares, si vemos, pueden ser diferentes de 0, entonces puedo definir, como les decía, que efectivamente, con base a esto, puedo decir que estos 3 vectores generan a B. Como se cumplen ambas condiciones, entonces concluyo, con base al problema, que este conjunto de vectores genera el espacio vectorial P sub 2. Eso es el proceso, como les decía, es un poco más largo porque se mezclan ambos temas, pero con la práctica se pueden desarrollar con mucha más facilidad. Den lectura a esta parte que la requieren bastante para que se comprenda mejor lo que acabamos de dar. Pero en términos generales, vamos a ver. En términos generales, ¿han logrado asimilar, comprender el desarrollo de estos problemas de bases, de vectores? Vale, muy bien. La idea era al menos introducirlos un poco en esta temática para que también ustedes avancen en el desarrollo de los temas, ¿verdad? Entonces, todo está en la definición, que se defina bien la parte de qué es una base en los espacios vectoriales y tratar de practicar con los problemas. Solo para, bueno, quiero ver, acá en la mayoría simplemente asume en la mayoría de ejemplos, entonces la sugerencia es de que traten de ir a ver directamente los problemas, para tratar de practicar los problemas. Acá si vemos en cada una de las definiciones y teoremas que encuentren, van a ver que únicamente están retomando lo que se vio con anterioridad, en las secciones anteriores de este mismo capítulo. Acá tenemos en este otro caso la dimensión. Les voy a mencionar únicamente la definición. Nos dice que si el espacio vectorial V tiene una base con un número finito de elementos, como el ejemplo que acabamos de realizar, entonces la dimensión de V es el número de vectores en todas las bases. Y V se denomina espacio vectorial de dimensión finita. Bueno, de otra manera dice, V se denomina espacio vectorial de dimensión infinita, si no se conoce el número de vectores. Y si V en este caso es igual al vector 0, entonces su dimensión es igual a 0, o al conjunto 0 en particular. Esa es su forma de notación.
Y si vemos, vamos a ver, vemos la definición de la dimensión de un espacio vectorial va relacionado a la base del espacio vectorial. Acá, pues, al igual que al igual que en los ejemplos de la definición de base, pues solo en general asume elementos. Pero, por ejemplo, veamos en este caso. Si tenemos este conjunto de polinomios, hay n polinomios. Hay desde 1 hasta x sub n. Todo va ascendiendo. Todo va ascendiendo. En x cubo, x cuarta, x sub n. ¿Cuál es la dimensión? El número de elementos que contiene el conjunto vectorial. En este caso n más 1 porque no se conoce como tal. Vamos a ver. Acá involucra la parte de H, que es los subespacios. Como les digo, vayan reforzando esa área para cuando lleguen a este punto de la lectura. Significa que deben de tener bien, cuando lleguen acá, deben de tener bien claro qué es el subespacio de un espacio vectorial. Vamos a ver. Bases para el sistema homogéneo. De hecho, creo que, bueno, en la tarea decíamos de que no se involucra mucho esta parte, ¿ven? Pero sí hay una solución a un sistema homogéneo para poder resolver. Bueno, creo que esto no, no llegarían ustedes como requisito de la tarea. Creo que les comentaba de que van a trabajar hasta el ejercicio número 10. Esa era la indicación general, que se trabajaran del 1 al 10. Pero sí, recuerden que en las autoevaluaciones o en el examen puede venir algo similar. Eso de esta parte de la tarea, en este caso el ejercicio 14, va basado en esta área. Ya la voy a tratar de buscarla. Va basado prácticamente algo similar a este ejemplo, que es a las soluciones a un sistema homogéneo, escritas como combinaciones lineales. Quiero ver si en la guía de problemas se puede encontrar esta de acá de la tarea. Bueno, vamos a buscarlo por acá. Bueno, creo que no, pero sí tienen que reforzar también en esta parte de las soluciones a sistemas homogéneos. De hecho, ese ejemplo va basado, ya para ir finalizando, ¿verdad? Al conjunto de vectores linealmente independientes en un espacio, bueno, habla del espacio Rn. De hecho, acá nos muestra una matriz similar. Si ven acá, lo que voy a tener es una matriz de 2×4. Reduce aquí siempre todo se va a ir trabajando mediante operaciones de renglón, es decir, reducción por renglones. Voy a tratar de llevar a la matriz de identidad lo que se pueda, ¿verdad? En este caso, a la parte de las primeras dos columnas. Y se va a ir generalizando el sistema, es decir, para hacer un problema como este, deben de reducir la matriz de identidad para tratar de generar un nuevo sistema, que eso es lo que van a ir generando, nuevos sistemas con base a las variables que tengan acá y
acá siempre lo asume algunos elementos. Veamos, por ejemplo, acá nos dice directamente que ese sistema tiene un número infinito de soluciones que se describen como una combinación lineal de los siguientes vectores. Sé que tengo cuatro incógnitas. Entonces, ¿qué es lo que efectúa en este caso? Pues bueno, x1 lo despeja y este es lo que tengo. Ese es lo que asume. Luego, a x2 también lo despeja. Todos pasan a ser negativos. Luego, como no conozco para x3 y para x4, asumo que son iguales. Eso es lo que asumen, lo que prácticamente asumen en general. Y si vemos acá, ¿qué es lo que realiza? Trabaja más que todo con estos dos. Con los últimos dos que se encuentran dentro de este plano y que ven qué es lo que se genera acá. Para x3, un vector, veamos acá, con los elementos que van acompañando a x sub 3, en este caso 9, menos 4, 1 y 0, porque no existe en la última fila. Y para x4 ocupa a menos 6, a 2, a 0 y a 1. Es decir, esto de acá reescrito de una manera diferente. Veamos los signos, escrito como de atrás hacia adelante, perdón, de derecha a izquierda en este caso. Menos 6, bueno, voy a repetir un poquito entonces nuevamente. Lo que hace es despeja a x1, despeja a x2 y luego x sub 3 y x sub 4 los asume iguales y únicamente efectúa una combinación lineal de estos dos vectores tomando los relacionados a ellos. En este caso, 9 y menos 4. 9 y menos 4 con el signo cambiado. Es esto de acá. Y luego el vector 1, 0. Y el otro, menos 6 y 2, signo cambiado con elemento 0, 1, porque x4 no existiría en la fila 3, pero sí en la fila 4, tomando sus valores constantes que la van acompañando. Acá, bueno, este ejemplo no nos menciona mucho directamente porque no desarrolla paso a paso. Sin embargo, lo pueden revisar, lo pueden ir leyendo para que verifiquen de qué manera se resuelven ese tipo de problemas. Acá nos dice que son linealmente independientes. Pues bueno, estos son los cuatro vectores que genera. Los dos vectores, perdón, que genera para esta dimensión. Y nos dice, fíjense bien lo único que nos dice, porque ninguno de los dos es múltiplo del otro. Habría que revisar a qué se refiere específicamente con este término. Entonces, por acá tenemos, bueno, hay variedad de problemas que parten prácticamente desde ese teorema en particular, es el que da la pauta para resolver los sistemas homogéneos. Estos que tenemos por acá. Entonces, ya ustedes imagino que ahorita, que ya a estas alturas han revisado un poco lo que contiene la tarea. Traten de comenzarla a trabajar lo más pronto posible porque hay una fecha de entrega que ya está definida para el 15 de junio. Y esta es muy difícil, las fechas se van a mantener para las siguientes actividades porque recordemos que ya estamos en la recta final, prácticamente entrando al último mes del ciclo y posterior a ella, como les decía, va a haber una actividad, la actividad número 2 que tiene un porcentaje del 10% también. Entonces, bueno, eso es lo que teníamos para hoy. Más que todo la resolución de la verificación de si
de si un vector, de si un conjunto de vectores tenía dependencia o independencia lineal, y el cálculo de dimensiones, ¿verdad? Que es esta parte de acá. El cálculo de dimensiones, cálculo de bases, perdón, bases para un vector. Y definiendo un poco, únicamente entrando de manera sencilla a lo que era la definición de dimensión. Lo vamos a retomar en una próxima o cuando comencemos la parte de repasos, ¿verdad? De tutorías previas a la entrega de tareas previa a la entrega de tareas y a la entrega también ahí a la elaboración del último examen. Pues bueno, eso es lo que se tenía para el día de hoy. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta por el momento. Vaya, muy bien. Entonces, para finalizar, busquemos los problemas a resolver de, de esta tutoría. Vamos a ver. Vamos a ver que no sean similares a los que están acá. Pues bueno, basémonos por acá entonces, en los elementos de dependencia o independencia, para que vayan poniendo en práctica lo que se ha desarrollado el día de hoy. Vamos a comenzar con Luis. Luis, problema 5.4 de esta sección, el ejercicio número 3. Nosotros hicimos el 1 y el 5. Te va a quedar el número 3. Está en la página 342. Va, ese para Luis, el número 3. Vamos a ver para Walter. Vamos a ver, Walter, problema número 4, resolvemos. Walter, el problema número 4. Walter, problema número 4. Y vamos a ver para Cristian. Vamos a ver para Cristian. Vamos a ver, Cristian,
procurar resolver el problema número 7. Problema número 7. Problema número 7. Entonces serían el 3, el 4 y el número 7. Muy bien, ahí estaría entonces la asignación de los problemas. Vamos a dar, va a ser el día domingo para que los puedan trabajar. Y yo les voy a habilitar desde mañana el foro para que lo suban en cuanto ustedes lo tengan, ¿verdad? Entonces, esos serían los problemas. Todos los ejercicios están en la página 342 de la sección de los problemas 3.4. Muy bien, entonces nos vamos a quedar por acá. Hacen esa práctica, empiecen a dar lectura a lo que les falta de leer de los temas. Traten de iniciar con los problemas que más se les faciliten de la tarea. Y cualquier consulta, pues ahí vamos a estar pendientes por cualquier cosa. Entonces nos vamos a quedar acá y nos escuchamos en la próxima. Feliz noche para todos.